Qué alegría saludarles. Les damos la bienvenida a este su programa, La Escuela Sabática, donde repasamos y profundizamos en el estudio de la lección, en este caso la lección número 8, que titula Libre Albedrío, Amor y Providencia Divina. Pero antes de entrar en materia, quiero presentar a nuestros invitados en este importante panel. Tengo a mi lado al pastor Esteban Bor. Ustedes ya lo conocen, presidente de Sun TV y, por supuesto, una eminencia en los conocimientos bíblicos. Y a mi lado, otra eminencia, tenemos nada más y nada menos que al pastor David Salazar. Pastor, gracias por estar con nosotros. Voy a pedirle al pastor David que tenga la oración y luego le pediré al pastor Esteban Bor que lea el texto clave de la semana. Adelante. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos, oh Señor, porque nos permites estar en ese tiempo de estudio, de poder escudriñar tu palabra en libertad. Pido, Dios, que en esta hora podamos recibir el don del Espíritu Santo para poder no solamente escudriñar y entender tu palabra, pero también compartir palabras verdaderas que puedan llevar a los oyentes a ti, oh Dios, que los acerquen más a ti y a tu palabra. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nuestro texto clave se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16 y el versículo 33, a donde dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Tres cosas estaremos analizando específicamente en esta lección, o por lo menos tres ideas principales. La primera de ellas, Dios es soberano, aunque no todos sus deseos se cumplan. Número dos, la omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío humano. Y la tercera idea que queremos profundizar con ustedes es la providencia divina incluye acciones ideales y correctivas. La lección comienza hablándonos precisamente qué tiene que ver con nosotros y con los designios divinos, una palabra que usamos comúnmente cuando estamos refiriéndonos o haciendo referencia a Dios y cómo Dios obra en este mundo, y la palabra providencia. Y quisiera saber si podemos aclarar un poco más al respecto de eso para a partir de allí iniciar con el desarrollo de nuestra lección. La providencia es un término, como dice la lección, que se utiliza para describir la forma como Dios obra, cómo Dios actúa en este mundo. Es decir, aunque no podemos mirar físicamente a Dios, no podemos ver a Dios obrando en una forma real, tangible, podemos ver los efectos de su dirección, de su guía, de su accionar en la forma que se muestra los acontecimientos, ya sea de historia, de la comunidad, de la sociedad o de la persona o de su iglesia. Es decir, ahí vemos la providencia de Dios actuando, el trabajo de Dios en la forma como miramos o contemplamos las acciones, los resultados de ese accionar del Señor, ¿no? Muchas gracias, pastor. Algunas personas llevan este concepto un poco más allá, queriendo decir que la providencia divina es que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas y que todo lo que sucede en este mundo sucede exactamente porque Dios así quiere que sucede. ¿Qué podemos decir en cuanto a eso? Bueno, en realidad eso nos causa serios problemas, como vamos a estudiar en esta lección. Ujú. Lo que sucede, la providencia es en realidad la intervención de Dios en los eventos de la historia. Dios no es un Dios ausente, ni es un Dios tampoco que dicta exactamente todo lo que va a pasar. Desde la eternidad Dios ya sabía todo lo que iba a pasar Ujú. en este mundo. Conocía ya cada detalle de la historia. Y por lo tanto, Dios, sabiendo desde la eternidad todo lo que iba a ocurrir, Él puede intervenir en la historia a pesar de todos los desvíos que da Satanás y todos los obstáculos que pone Satanás. Dios puede maniobrar, sabiendo desde la eternidad cómo va a obrar Satanás, puede intervenir, interrumpir, causar que sucedan las cosas en la historia, que el fin se cumpla finalmente como Él
quiere que se termine. Amén. Pero en el proceso Dios no viola el libre albedrío. A veces interviene e impide, ¿verdad? Pero no quita el libre albedrío de aquellos que están actuando en la historia. En otras palabras, podríamos decir que Dios no determina exactamente todo lo que sucede, No. sino que concede a los seres humanos la oportunidad de que ellos puedan tomar decisiones, ¿correcto? Esa es una teología que viene en realidad de San Agustín a través de Calvino. Ujú. La idea de que Dios es soberano y por lo tanto, como Dios es soberano, Él causa todo lo que ocurre. Mm. Básicamente eso es lo que hace es eliminar el libre albedrío. Y últimamente hace innecesario la proclamación del Evangelio, porque si Dios ya determinó desde la eternidad quién se va a salvar y quién se va a perder, Claro. ¿para qué vamos a hacer evangelismo? ¿Para qué vamos a llamar a la gente a aceptar a Cristo como Salvador? Es uno de los errores que Calvino ah, trajo. La hermana White habla muy bien de Calvino, Ujú. pero el asunto de la doble predestinación, como se conoce, en realidad es una teología, no sé si usar la palabra satánica, Mm. porque en realidad hace que Dios sea un Dios que no respeta la libertad de elección del hombre. Sí, Pastor Salazar, la lección del día domingo presenta una ilustración que aclara muy bien lo que el Ujú. pastor Bor acaba de compartir con nosotros. Quizás puedas tú Por ayudarnos. supuesto. Aquí vamos a ver por qué es importante entender de que Dios no está actuando específicamente en todo aspecto que nos sucede. ¿Cuál es la ilustración que se encuentra allí en el día domingo? Y dice lo siguiente: Dios es soberano, dijo el pastor de jóvenes a un grupo de estudiantes de escuela secundaria. Eso significa que Él controla todo lo que sucede. Un perplejo alumno replicó: ¿así que Dios tenía el control cuando murió mi perro? ¿Por qué iba Dios a matar a mi perro? Esta pregunta, ¿no es cierto?, dice lo siguiente, ¿no? Continuando la historia. Tratando de responder a esa interrogante, el pastor respondió: es una pregunta difícil, pero a veces Dios nos hace pasar por momentos difíciles a fin de que estemos preparados para cosas aún más difíciles en el futuro. Recuerdo lo duro que fue cuando murió mi perro, pero pasar por eso me ayudó a afrontar un momento aún más difícil después, cuando murió mi abuela. ¿Tiene sentido? Tras una larga pausa, el estudiante respondió: ¿así que Dios mató a mi perro a fin de prepararme para que cuando Él mate a mi abuela? Mire, La historia, ¿no? Está buena. Está buena, es una buena anécdota, pero esa es la situación, ¿no? Si pensamos de que Dios actúa en cada cosa, estaremos diciendo eso. Así que Dios mató a mi perro para que luego, si pasa algo con mi ser querido, Él lo mató. Entonces, estamos teniendo en ese peligro de pensar de que Dios está actuando en cada elemento que nos sucede. Él no trabaja así, la providencia no funciona de esa manera. Y el asunto es que últimamente Dios sería culpable de todo el mal Por supuesto. correcto, que hacen los impíos. correcto. Porque si todo es determinado por Dios, entonces Él determina todos los actos pecaminosos que los seres humanos hacen. Claro. La Biblia presenta una cantidad de textos, pastores, que nos aclaran precisamente que Dios no determina todo lo que sucede en el mundo, Ujú. que muchas cosas de las que suceden en el mundo son simplemente decisiones nuestras como Ujú. seres humanos, que tienen que ver con nuestro libre albedrío. Vamos a mirar algunos de esos textos y vamos a ampliar los conceptos. Uno de ellos está en Salmo 81, 11 y 14. Quizás, Pastor Bor, 11 o Salmos 81, 11 al 14. ¿Ok? Y hay otro texto interesante que está en Isaías, el capítulo 66. Isaías, el capítulo 66, y vamos a leer en Isaías 66 desde el versículo 4. Perfecto. Adelante, Ok. Pastor Bor. Salmo Ok. 81, 11 al 14. Salmo 81 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos.
Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Mm, Dios hubiera actuado diferente dependiendo de las acciones de ellos. mm. Ahí está el libre albedrío. Ahí está, pastor. Ahí está el libre albedrío. Pastor, Isaías 66, 4. versículo 4, dice la palabra de Dios. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Ujú. Mire, yo veo aquí un Dios que se lamenta porque sus hijos no son obedientes. Por supuesto. Veo aquí un Dios que los aconseja y ellos no siguen consejo. O sea, Dios quiere un fin para ellos, pero ellos escogen otro fin. Mm, Ahí es donde juega el libre albedrío. Ahora, la pregunta sería, esto ya está claro, pero, y está claro que algunas cosas que suceden en este mundo es por el libre albedrío de los seres humanos, pero ¿qué pasaría si esa teología de creer que todo lo que ocurre en el mundo es voluntad directa de Dios, qué problemas traería? Usted ya tocó algunos de esos, Ujú. pero me gustaría que profundizáramos un poco más en eso. ¿Qué otros problemas traería eso, por ejemplo? Eh, Tenemos catástrofes en el mundo, tragedias en el mundo, actos malévolos de los seres Ujú. humanos, Dios fue el que quemó todos los ángeles. por ejemplo. Entonces, qué Dios hace eso? mm, ¿Sabe que hay un ejemplo relacionado con Israel que es poderoso? ujú. Israel le pidió a Dios un rey Así es. y Dios les dijo, no es ideal, yo soy el rey, yo soy el rey de ustedes. No, queremos un rey como todas las demás naciones. No, 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 no es mi plan. Yo soy el rey de ustedes. Queremos un rey. Entonces, ¿quieren un rey? Les doy el rey. Mm. Entonces, yo pregunto, ¿ilustra eso el libre albedrío, la forma como opera Dios? Mm. Claro que sí. Él quería una cosa, Y el pueblo quería otra. el pueblo quería otra. Es decir, que el pueblo tenía libre albedrío y Dios accedió a ellos. Mm. Además de esto, pastor, o en adición a lo que dice el pastor Bor aquí en este punto, de qué es lo que traería, ¿no es cierto?, este concepto de pensar que Dios está involucrado en todas las cosas, veríamos que no habría una verdadera decisión voluntaria del hombre en ir en pos de Dios y amar a Dios. Es decir, el amor se Ujú, convertiría en una imposición de Dios. buen Ujú. punto. Se convertiría en una imposición de parte del Señor y no habría esa libertad. ¿Para qué, por ejemplo, orar intercediendo por otro? Ya Dios a la final determina quién está listo, ¿no? ¿Quién? Entonces, el amor o el orar por otro no hace sentido. El entregarnos, el servir, el darnos para beneficio de otros no hace sentido. Todo empieza a perder realmente propósito y razón porque Dios a la final está en todo decidido. Y aparte de esto, permite llevar a la idea o al error que ya mencionaron algo en el respecto, que Dios sería el autor de todo pecado y todo mal. Él es el que inició todo porque todo está bajo su control y su dirección exacta. Por lo tanto, a la última instancia, no hay justicia de Dios. Dios es en realidad el autor del mismo mal, como mucha gente piensa ahora en día, ¿no? Y lamentablemente esa es una de las cosas que podemos ver, trata o quita, menoscaba el verdadero carácter de Dios de la mente de la gente y de los creyentes a veces en Dios. Sirven a Dios por temor, sirven a Dios porque no creen o no miran en realidad su verdad como una liberación del pecado y simplemente están sujetos a esta interpretación equivocada de Dios y actúan en base a opresión, temor o simplemente porque creen que no hay otra manera de elección. Dios quiere que tengamos elección propia, que tengamos esa libertad de elegir. Esa teología de que todo está bajo el control absoluto de Dios y que todo se hace como Dios decide Sí. aquí en el planeta traería problemas. Ujú. Por eso hay que decir, Dios tiene un plan para la humanidad, Dios quiere lo mejor para la humanidad y para cada persona, pero finalmente el libre albedrío
es donde las personas deciden. ¿Estamos en Ujú. lo correcto? Correcto. Ahora, eso no quita para nada que Dios sea todopoderoso. No, ¿No? No quita para nada. absolutamente no. Dios sigue siendo todopoderoso. La Biblia muestra una y otra vez los milagros y los portentos de Dios obrando milagros y maravillas. Y me gustaría que profundizáramos un poco en ese tema de cómo Dios es todopoderoso. La Biblia presenta muchos aspectos relacionados con este importante tema. Apocalipsis 11:17, un texto que me gustaría que tocáramos, en donde vamos a destacar ese poder extraordinario de Dios. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 17. Adelante. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Mm. Fantástico, muy claro. Dios es todopoderoso. Lucas 1:37. Dice la- Lucas 1:37. como dice la palabra de Dios, porque nada hay imposible para Dios. ¿Ok? Y así podríamos mirar a lo largo de la Biblia todos estos textos que enseñan que Dios es todopoderoso. Él sostiene el mundo con su poder, pero no quiere decir que finalmente todo se hace conforme a la voluntad de Dios, ¿correcto? Mm, Las escrituras, Mm. pastores, enseñan que en ese propósito, en ese Dios todopoderoso, Él quiere salvar a la humanidad. Ahora, algunos han malinterpretado eso, Mm. de que Dios quiere salvar a todos. ¿Cómo podemos entender este concepto a la luz correcta de la palabra? Bueno, ahí uno tiene la soberanía de Dios, está en el hecho de que Dios hace provisión para salvación. Pero la libertad del hombre es si va a aceptar la provisión o no. No hay contradicción, porque Dios establece las condiciones para salvarse. Pero el hombre, si no acepta las condiciones, ejerciendo su libre albedrío, Ujú. no se va a salvar. Dios es soberano porque pone las condiciones. Mm. El hombre tiene libre elección porque decide aceptar o rechazar la provisión que hizo Dios. Así es. Así que no hay conflicto entre la soberanía de Dios y la libertad del hombre. Perfecto. Un versículo que viene aquí a colación, ¿no es cierto?, que se encuentra en Segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 9. Aquí nosotros vemos el accionar del Señor. Dice, el Señor no retarda su promesa, hablando de la venida de Cristo, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, el plan del Señor es, y su deseo es que las personas se arrepientan, que cambien su camino de perdición y de muerte a uno de vida. El deseo de Él es ese. Y por eso Él es paciente con el pecador, paciente con el impío, paciente con este mundo de pecado. Sin embargo, esto no dice en ninguna forma que Dios, aunque es todopoderoso, va a violar esa elección que estamos hablando, ¿no es cierto? La elección de decidir arrepentirme del mal, arrepentirme del pecado, buscar una vida en Cristo. Si yo, ¿no es cierto? Yo decido seguir y rechazar ese llamado de arrepentimiento, no hay sino una muerte para el que es culpable de transgredir y ir en contra de Dios. Satanás, el autor del pecado, nos da por decir, la idea, el inicio del mal, y por ende este ser que tuvo, la Biblia nos menciona, tuvo una guerra en el cielo, peleó contra Miguel y sus ángeles, este ser tuvo que ser arrojado del cielo, tuvo que ser rechazado, sabiendo de que Dios, si leemos la prueba inspirada, vemos de que Él tuvo también oportunidad. Pero ¿qué hizo Él? Rechazó el llamado de Dios de servirle, de entregarse, de reconocer su error. Y por ende, Él es el autor del pecado y del mal. Dios no puede salvar al que no quiere estar con Él. Mm. No puede Él forzar su voluntad para quien no desea estar en su presencia. Entonces, si usted no tiene, y yo no tengo este deseo, y rechazo su llamado, sería contrario a su propio carácter forzar su salvación sobre nosotros. Y por eso es que la gente que piensa en esto del universalismo, de la idea de que no, Dios a la final va a salvar a todos,
no entiende que estaría Dios violando su propio carácter, el principio de escoger libertad, de que la gente elija amarlo por elección propia. Así que esa triste ideología que se ha vuelto popular entre muchas personas porque tratan de tratar de llevar a la idea de que Dios no puede dar lugar a que todos se perezcan, a que mis abuelitos, mi abuelita, mi ser querido que tal vez no conoció, que tal vez yo no lo vi cambiarte, y uno dice, no, es que si este fue un poco malo a la final, pero merece estar en el cielo porque lo amo. O sea, tratamos de justificar y dar una razón a la cual Dios va a forzar su voluntad sobre los demás. Es absurdo. O sea, no podemos nosotros dar a Dios un carácter que no tiene. La libertad de elección, el libre albedrío es tan solemne con su propio carácter, no es incrementable, algo que Dios por la eternidad siempre dará ese don a sus hijos, a sus criaturas. Decidan por ustedes mismos. Está claro. Adelante, pastor. Dios no puede actuar en contra de su carácter. Así es. Ese es el punto clave. La Biblia dice que Dios no se puede negar a sí mismo. Ujú, Ujú. Así que hay algo que Él no puede hacer, porque eso sería contrario a su carácter. por supuesto. La Biblia dice que Dios no puede mentir, Ujú, porque Dios es un Dios de verdad. Así que hay ciertas cosas que Dios no puede hacer porque son contrarias a su carácter. Dios todo lo puede Claro. en términos de cosas que están en armonía con su carácter. Amén. Así que hay cabida para la soberanía absoluta de Dios en relación con su carácter y al mismo tiempo libertad humana Mm, para decidir. Y el ejemplo de eso está en el mismo comienzo de la historia. claro. Dios colocó un árbol en el huerto del Edén, Mm, de la ciencia del bien y del mal, y les dijo a Adán y Eva, ahí está el árbol, si comen, van a pecar, si no comen, van a vivir para siempre, ustedes elijan. Entonces, si no hay libre albedrío, ¿por qué está esa historia al comienzo de la Claro. narración de la Biblia? claro. Claramente hay libre albedrío. Ujú, Lucifer fue creado perfecto. ujú, Lo dice en el libro de Ezequiel. No había ningún defecto en él. Y él decidió ir en contra de Dios. Es decir, él tuvo libertad. Así que a través de toda la historia, la Biblia ilustra que Dios es soberano en cosas relacionadas con su carácter ujú. y da libertad al hombre para que el hombre pueda escoger actuar, escogerlo a él o rechazarlo a él. Aceptar la salvación o rechazar la salvación. Lógico. Esto del universalismo, algunos han defendido algunas formas de universalismo. Esto fue introducido por Orígenes en el siglo III, Mm, Gregorio de Niza, incluso en el siglo XX, con algunas correcciones, el famoso teólogo Karl Barth también habló en relación con esto. Sin embargo, la mayoría de las iglesias no están de acuerdo con esto, porque esto del universalismo echaría por tierra muchísimas creencias, pero se está haciendo popular. Escuchamos cada vez más personas a través de la internet enseñando esto que, pues, que es una mentira. Recuerdo que alguna vez con el pastor Bor en un programa Me Gustaría Saber, aquí en este canal, estuvimos respondiendo en esa inquietud al respecto del universalismo. Primera Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. mm, Una cosa es que Dios quiere que todos sean salvos, claro. pero otra cosa es que cada uno decide si finalmente va a ser salvo o no va a ser salvo. Así que Lógico. pienso que ese punto lo tenemos Dios, absolutamente claro. Dios es soberano porque Él pone las condiciones para la Sí, salvación. sí. El hombre es libre porque Él tiene la habilidad de aceptar o rechazar las condiciones. Así que no hay contradicción entre la soberanía de Dios y la libertad del hombre. Dios no puede obligar a alguien a amarlo tampoco. Claro que no. Dios no Mm, puede obligar a nadie a aceptarlo. no. Cada persona tiene que decidirlo. Pastor, y algo interesante para dar este énfasis importante, ¿no? Del Todopoderoso. El Señor es todopoderoso. O sea, no hay duda alguna que Él se declara así como soberano, como el que tiene todo en su autoridad y poder. Pero eso no significa violar la voluntad de la persona. No porque Él no pudiese, pero porque Él
iría en contra de su propio carácter, como bien lo hemos dicho. Pero lo que sí podemos nosotros tener es la certeza de que porque Dios es todopoderoso y todo lo es posible a través de Cristo, podemos, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, por medio de Cristo yo puedo transformar mi carácter, puedo tener victoria sobre mis debilidades, mis flaquezas, mis pecados, puedo tener resistencia al mal, al pecado, o sea, a la tentación. Puedo a través de Cristo alcanzar esas dádivas hermosas de su carácter, puedo tener esa experiencia con Cristo porque Él es todopoderoso y me da a mí la posibilidad de, unido a Cristo, entender que ese poder de Dios es posible para el hombre. A los discípulos de Cristo, ¿no es cierto? Hombres que eran, bueno, indoctos, eran hombres humildes, con un temperamento, muchos de ellos terrible, ¿no? Pero ¿cómo fueron ellos transformados? Se dieron su voluntad al Señor, invitaron a Cristo en sus vidas y lo que era imposible para el hombre hacer, porque Dios todo lo puede, pudieron transformarse. Así que yo creo que hay que enfocarse, cuando uno piensa en el Todopoderoso, en sí. Dios puede darme a mí todo de su atributo, todo su poder, si es que yo someto mi voluntad a Dios, si abro mi voluntad al Señor, y es la clave. La voluntad es la clave para entender el Todopoderoso de Dios en nuestra vida de una forma práctica, real, ¿no? Ahora, el pastor, ustedes han tocado el mismo punto, ¿no? Dios sí puede hacer cosas, pero no las hace. O sea, Él es todopoderoso. ¿Él podría obligar a alguna persona a hacer ciertas cosas, sí o no? Podría hacerlo, pero no lo hace para respetar el libre albedrío. Por ejemplo, yo puedo robar, pero como ya soy un cristiano converso, no lo hago porque va en contra de mis principios. Yo podría matar, pero como soy un cristiano convertido, pues no lo hago porque va en contra de mis principios. O sea, hay algunas cosas que yo he decidido no hacer. Dios también ha decidido no eh, violar el libre albedrío. Así que la omnipotencia de Dios no es incompatible con el libre albedrío. Así ¿Está es. claro eso? Amén. ¿Hay algo más que se quiera agregar sobre ese punto? Bueno, a veces los filósofos ponen unas situaciones, unos ejemplos que son medio ridículos. Ujú. Dice, por ejemplo, escuché a uno decir, ¿puede Dios crear una piedra tan pesada que no la pueda levantar? O Oh, sea, es un dilema filosófico. ya, Dios no anda en esas cosas. Porque si Dios no puede crear una piedra demasiado pesada para levantar, entonces no es omnipotente. correcto. Y si no la puede levantar, no es omnipotente. Pero Dios no anda en esas cosas. Estamos hablando de asuntos espirituales, de la salvación, de Dios como creador, del libre albedrío. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con la vida cristiana. No estamos hablando con tonterías filosóficas. Amén. Ahora, hemos hablado ahora de esto de la omnipotencia de Dios y libre albedrío, más desde la perspectiva divina. Claro, también hemos tocado algunos aspectos de la perspectiva humana, Ujú. pero me gustaría que hiciéramos un énfasis en la perspectiva humana y habláramos de qué es lo que Dios desea que los seres humanos hagan. Correcto. Y hay dos textos claves. Uno de ellos es Deuteronomio 6, 4 y 5. Yo puedo tener ese Y el otro, gracias pastor, y el otro texto es Mateo 22, 37. Mateo 22, 37, pastor Bor. Y Ok. Deuteronomio 6, 4 y 5. Así que Leo aquí la palabra de Dios. Deuteronomio 6, 6, 4. 4 y 5, Dice correcto. la palabra del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien. Y ahora leamos, está claro, de que Dios desea que el ser humano debe amar al Señor. Mateo 22, 37. Dice así, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesucristo está aquí tomando esas mismas palabras desde Deuteronomio. Pero el punto es aquí. Estos versículos, ¿qué nos muestran sobre el deseo de Dios sobre el libre albedrío? Que lo entreguemos todo a Él. O sea, que nuestra voluntad sea entregada al Señor para que de todo corazón, de toda intención de nuestra mente, elijamos al Señor y su palabra. Elijamos su camino. Muy O sea, bien. la iniciativa es nuestra. Porque no dice aquí en el versículo 37, amarás al Señor tu Dios
con el corazón de Él, con el alma de Él y con la mente de Él. Dice tú. Está diciendo, con tu corazón, Claro. con tu mente, con tus fuerzas. Ujú. Es decir, eso indica claramente que hay libre albedrío, Por supuesto. porque es algo que sale de uno, no es algo que es impuesto por Dios. Amén. ¿Cuál sería el propósito de Dios al crearnos con libre albedrío? Hacernos personas con inteligencia. Es decir, no podía Él crear seres programados. Una programación forzada sería contrario al principio de amor. Eso lo leímos en la semana pasada en la otra lección, pero es básicamente ese concepto. No habría amor, no existiría lealtad, elección de amor, la espontaneidad del amor. Ahora, la Biblia sí presenta algo que Dios no puede, bueno, ya miramos algunas cosas que aunque Él es omnipotente, decide no hacer. Me llama poderosamente la atención un aspecto más, Ujú. y es que la Biblia dice que Dios no puede mentir, Ujú. que Dios no miente, pero es el mismo concepto porque iría en contra de Carácter. de su carácter. Eh, miremos quizás ese texto, Tito capítulo 1, versículo 2. Tito 1, 2. Tito 1, 2. Yo tengo aquí, pastor. Adelante, adelante. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. A mí me parece que esto es sumamente importante porque ya que Dios no miente, todo lo que Él dice acerca de Él Ujú. y todo lo que Él dice acerca de lo que nosotros podemos llegar a hacer, pues se ha de cumplir. Mm. Porque es algo que Dios no hace precisamente porque va en contra de sus principios, en contra de ese deseo de que el hombre disfrute de libre albedrío. En número 23, 19, ese texto es clave. ¿Ok? Dice, Dios no es hombre para que Mm. mienta. Si Dios no puede mentir, porque es contrario a su carácter. Entonces, si Dios miente, porque es soberano, está contrariando lo que Él mismo dijo en su santa ley. Sí. Él dijo, no hablarás falso testimonio. Entonces, Él no practica lo que predica. Si Él miente, no practica lo Claro. que predica. Y la ley es un reflejo de su carácter. En otras palabras, Dios todo lo puede en armonía con su carácter. Lo que no está en armonía con su carácter, Dios no quiere en primer lugar no quiere hacerlo. y últimamente no puede tampoco. Y no Porque Dios no, dice claramente, Dios no es hombre para que mienta. Y dicho sea de paso, las promesas de Dios no puede mentir tampoco cuando promete. En Hebreos 6, 17 y 18, son las promesas que Dios le hizo a Abraham y dice que Dios no miente, la promesa se va a cumplir. Adelante, pastor. No, quisiera tal vez dar un comentario de la pluma inspirada que nos ayuda a tener un poco en mente este concepto. ¿Por qué Dios en su palabra nos dice, ¿no es cierto? Elige, escoge, entrega tu voluntad. Inicia tú ese caminar conmigo, ¿no? Esa es parte de la experiencia, pero también Él no puede mentir en el resultado de separarse de Dios. O sea, la evidencia de la palabra nos presenta siempre, elige el camino porque el que conduce a la vida eterna es este, el otro es muerte eterna. Quería leer esto que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 6, de la página 1112, y dice lo siguiente, allí la sierva del Señor, dice, Dios proporciona suficiente luz y evidencias para capacitar al hombre a fin de distinguir entre la verdad y el error, pero no lo fuerza para que reciba la verdad, lo deja en libertad de elegir el bien o el mal. Si el hombre recibe la evidencia que es suficiente para guiar su juicio en la dirección correcta y elige el mal una vez, lo hará más fácilmente la segunda. La tercera vez se apartará de Dios aún con mayor avidez y elegirá estar del lado de Satanás. Mm. Y continuará en ese proceder hasta que sea confirmado en el mal y crea que es verdad la mentira que ha fomentado. Su resistencia ha producido su cosecha. La lección que hagamos en esta vida será nuestra lección para toda la eternidad. Recibiremos o vida eterna o muerte eterna. No hay un lugar intermedio, no hay un segundo tiempo de gracia. Se nos exhorta a vencer en esta vida como Cristo venció. El cielo nos ha
proporcionado abundantes oportunidades y privilegios, de modo que podamos vencer como Cristo venció y nos sentemos con Él en su trono. Entonces, yo quiero simplemente con estas palabras de la pluma inspirada decirnos, afirmar de que el Señor nos da la oportunidad de elección. Nos dice, escojan. Y si nosotros elegimos el camino de salvación, el Señor nos dará nos da la fuerza para seguir adelante. Pero si nosotros rechazamos a Dios y elegimos no seguir sus mandamientos, su palabra nos advierte. Él no puede mentir, no puede ir contra su propio carácter, decir, bueno, este hombre siguió su camino, decidió ser malo y seguir el camino de perdición, pero a la final voy a hacer algo para que a la fuerza venga. No puede ser. Eso es en contrario a su propio carácter y nos invita hoy a elegir qué camino seguir. Y aquí uno tiene que entrar en el tema de la predestinación, Ujú, que también se presenta en la lección. Claro que sí. claro. Hay una diferencia entre predestinación y predeterminación. Ujú, Según Calvino, Dios predetermina todo. quién se va a salvar y quién se va a perder. Pero la predestinación, según la Biblia, es diferente. Ujú, Dios predestina conforme al conocimiento que Él tiene de antemano de la elección que la persona va a tomar. Hay un texto clave en Romanos 8 y el versículo 29 que lo explica muy bonito. Dice en Romanos 8 y el versículo 29, porque a los que antes conoció, ujú, yo pregunto, ¿Dios conocía muy bien la elección que iban a tomar Jacob y Esaú? sí. Dios sabía qué carácter iba a tener Esaú y qué carácter Desde iba a tener luego. Jacob. A base de su conocimiento, Él dice, desde antes que nacieran, el mayor servirá al menor. Y dice, a Jacob he amado y a Esaú he aborrecido. No es que Dios dijo, Esaú, mala suerte, te aborrezco. Sí. Y Jacob, bueno, tú eres mi favorito. No, 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 no. De acuerdo al conocimiento previo que tiene Dios de la elección que va a tomar la persona, Dios entonces anuncia lo que va a ocurrir. Ujú, Es como también con Judas. claro. En los Salmos decía que alguien iba a entregar a Jesús Correcto. y que otro iba a tomar su oficio. En el Salmo 109 dice eso. Ahora, está Dios diciéndole a Judas, mala suerte, Judas, Te tocó a te ti. tocó, te tocó entregar al Mesías. No, 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 no. ¿Sabía Dios desde la eternidad que Judas iba a entregar a Jesús? Sí. Claro. Y lo profetizó. No porque determinó y obligó a Judas. No porque lo a hacerlo. predestinó. No porque lo predeterminó. No, o lo predeterminó. Ahora, fíjense, Romanos 8:29 dice, dice, porque a los que antes conoció, dicho sea de paso, la palabra es prognosco. Ginosco significa conocer y pro significa antes, conocer de antemano. Claro. Así que dice, porque a los que antes conoció, Mm, también los predestinó. ujú, No los predestinó allá atrás, mala suerte, no, sino que a los que antes conoció, los predestinó, porque sabía la elección que iba a tomar. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. No es una decisión arbitraria de Dios que obliga al ser humano a estar de un lado o del otro lado, sino que Dios conoce de antemano y por lo tanto lo predice a base de las elecciones que la gente va a tomar. Pastor, usted tocó dos palabras que son muy importantes en este versículo. Una es preconocimiento, conocimiento previo, Ya. y la otra es predestinación. El hecho de que yo conozca de antemano lo que va a suceder no quiere decir que estoy obligando a que eso suceda. claro. Voy a poner un ejemplo. Fui profesor en la universidad durante algún tiempo, en la Universidad Adventista de Colombia, y yo tenía mi grupo de alumnos y uno aprende a conocer a sus alumnos. Y antes de hacer los exámenes, yo ya sabía, por el conocimiento que tenía los alumnos, quiénes iban a estudiar e iban a pasar con buenas notas. Pero también yo ya sabía, por el preconocimiento que tenía los alumnos, quiénes no iban a estudiar
y no les iba a ir bien con buenas notas. Y cuando estaba revisando los exámenes, yo decía, ya sabía que este iba a obtener una buena nota. Y también revisaba los de los otros, decía, ya sabía que este le iba a ir mal, porque Sí. no le gusta estudiar. O sea, lo que quiero decir es que eso puede ejemplificar ese preconocimiento. Claro. Ninguna analogía es perfecta, ninguna analogía, ¿no? Pero estamos tratando de Claro, explicar por que el supuesto. preconocimiento no es la predestinación. Si el muchacho se hubiera dedicado a estudiar, se hubiera consagrado a eso, pues quizás sorprende al maestro, ¿verdad? Pero en este caso sucedía lo que el maestro preconocía. La palabra prognosis es de donde viene la palabra hispana pronóstico. Pronóstico. Ajá. Entonces hablemos de un médico. Claro. Viene un paciente, le hace todos los exámenes, dice, usted tiene cáncer y mi pronóstico es que va a morir en 6 meses. Pero yo conozco gente que ha vivido años. Entonces, ¿qué está haciendo el médico? Está prediciendo lo que va a ocurrir a base del conocimiento que tiene. Pero el problema es que el médico tiene conocimiento limitado. Claro. Es como los que pronostican el clima. tiempo, Ujú. ¿verdad? Es la única profesión en el mundo a donde se equivocan la mitad del tiempo y todavía conservan el trabajo. Así es. Es decir, ellos están pronosticando a base de lo que conocen, pero su conocimiento es limitado. Pero Dios está prediciendo a base de un conocimiento absoluto Claro, de lo que va a ocurrir, que es el mismo ejemplo que usan los alumnos. Algunos alumnos que yo tuve, yo no hubiera pensado que ellos iban a hacer nada. Algunos de los alumnos que académicamente rendían poco. Yo decía, bueno, ese no va a ser un buen obrero, y resultaron ser los mejores. Oh, Mi sí, pronóstico estuvo equivocado porque tenía un conocimiento limitado. Correcto. Así que qué bueno haber aclarado esos dos conceptos, ¿verdad? Amén. Preconocimiento, predestinación, que seguramente va a ayudar a los que van a presentar la lección esta semana a tener claro ese aspecto. Ahora, quiero que ya hemos hasta aquí resuelto dos de los principales objetivos que nos hemos propuesto en la lección. Uno de ellos, bueno, Dios es soberano, aunque no todos sus deseos se cumplen. Dos, la omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío. Y estamos ahora en el tercero, que la providencia divina incluye acciones ideales. ¿Cuáles son las acciones ideales? Bueno, acciones ideales y correctivas. ¿Cuáles son las acciones ideales de Dios para sus hijos? ¿Qué es lo que Dios tiene como ideal para la raza humana? A ver si podemos entrar en este punto. Bueno, el Señor, como dice la palabra, Él desea que todos conozcan el Evangelio y procedan al arrepentimiento. O sea, el plan del Señor para todos los hermanos es igual. El deseo de Dios es el mismo para todos. Que conozcan lo que el Señor hizo en salvarlos, que conozcan a su Hijo, que acepten a su Hijo como Salvador personal y puedan entrar en esa experiencia de vivir una vida no en esclavitud hacia el mal y el pecado, pero una vida de libertad en Cristo Jesús, donde puedan desear y de gozarse en su voluntad. Ese es, en resumen, el plan de Dios, es decir, salvar al pecador y darle morada junto con él. En resumen, ese es el plan del Señor. ¿Ok? Esa es la acción ideal de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hablamos acerca de acciones correctivas de Dios? Bueno, podemos decir la acción correctiva. El pecado entró por el mal, Sí. por Satanás. Nuestros padres cayeron en el error. Y tan pronto hubo pecado, tan pronto hubo transgresión para el pecador, aquí la raza humana, el Señor puso su plan de correctivo en acción. Tan pronto hubo pecado, hubo un Salvador, se la pone inspirada. Cristo aceptó el plan correctivo de Dios en restaurar al pecador a lo que perdió por el pecado. Volver a Dios. Qué maravilloso. Ujú, Qué maravilloso que lo haya puesto de esa Y a manera. través de toda la historia, Dios actúa de esa manera. ujú. Porque estamos en el plan B. Sí, Estamos en el plan B. claro. Si el hombre no hubiera pecado, sería el plan A. Plan A de Es Dios. decir, no estaríamos aquí hablando de esto. Pero como los seres humanos pecaron y Lucifer pecó, Dios tiene que tomar medidas correctivas Claro. o remediales, podríamos decir. Y eso se ilustra a través de toda la Biblia. Y pastor, tal vez de una experiencia personal, o sea, digamos así,
eso es, digamos, explorando toda la experiencia del ser humano, pero en cada caso, podríamos decir que el Señor tiene medidas correctivas para cada persona preparadas, listas, disponibles. Porque tú, como sabemos, Dios no fuerza a nadie a hacer. Así que hoy tú rechazas al Señor. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, el hijo pródigo, ¿no es cierto? Estaba en un ambiente lindo, correcto con su familia. Su padre lo amaba, era un padre que le había provisto de todas las cosas. Pero él que quiso, no, me gusta el pecado y se va. Y le fue de mal en peor. O sea, no fue solamente fue de mal en peor, gastó toda la plata, luego vino una hambruna, bueno, y así, 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 así. Y Dios estuvo dispuesto, si él hubiese tomado la decisión al inicio de su despilfarro, de volver a su padre, estaba lista, disponible. Pero no, él, tal vez por orgullo, por no volver con la cara sin plata, se quedó allí buscando entre amigos, nadie les recibió, en fin, llegó hasta servir como alguien que alimenta a los cerdos. Y ahí, y como le quiero decir, vemos en la historia que en ese momento más final, él decide volver a su padre. Pero Dios hubiese querido que él venga antes, pero Dios permite las cosas para tratar de que en algún momento tomes el plan del Señor. El Señor tiene miles de formas de traerte de vuelta a Él porque tiene planes correctivos personalmente para cada uno diseñado, ¿no? Excelente. Otro punto es que Dios hubiera querido que Cristo regresara antes de esto. Mm, Hubiera preferido venir antes que lo que va a venir. claro. Doy un ejemplo de eso. La hermana White dice que Cristo podría haber venido poco después de 1844. Correcto. Y dice luego que podría haber venido poco después de 1888 Ujú. en el Congreso de Minneapolis. Ahora yo pregunto, ¿Dios sabe la fecha de la segunda venida? Por supuesto. ¿Corre Dios la fecha No. o es absoluta la fecha? La fecha que pone Dios en su calendario Es es absoluta. absoluta. Él sabe cuándo Cristo va a venir. Ujú. Pero el asunto ahora viene de la libertad humana. Claro. En 1844 Dios sabía que el pueblo no iba a estar listo. Por eso no puso esa fecha. Ujú. Dios sabía desde la eternidad que en 1888 el pueblo no iba a estar listo y por lo tanto no puso esa fecha. Ujú. Hubiera querido poner una fecha anterior, pero la libertad humana Ujú. limita Claro. la acción de Dios Claro. venir cuando hubiera preferido venir. Ujú. Eso quiere decir que en la historia de este mundo y de la humanidad hay dos actores que ponen ingredientes. Pues obviamente el actor principal es Dios. Él pone los ingredientes de saber cómo va a terminar esta historia, puso a Cristo, el plan de la salvación, ¿verdad? Pero los seres humanos tenemos que poner nuestros ingredientes para que finalmente pues esta historia termine como debe terminar. En la lección en la parte del jueves, Dios ha vencido el mundo, hace un poco de énfasis en esto, y es que Dios se ha comprometido en respetar la libertad de sus criaturas Mm. para que le amemos, le sirvamos por amor. Y entonces nosotros los seres humanos tenemos que hacer lo que nos corresponde para que finalmente ese plan de Dios pues se cumpla a cabalidad. Por eso esa ilustración que ha puesto el pastor Bohr me parece extraordinaria. Y incluso lo podemos ver como cuando vamos a preparar un cake o alguna receta y de pronto alguien nos dice, mira, estos son los ingredientes con que tú tienes que preparar la receta. Pero yo digo, bueno, pero yo quisiera ponerle algo más de lo que a mí me gusta, ¿verdad? Ajá. Y entonces yo busco otros ingredientes, pero uso estos, pero a eso les agrego otros y así es como finalmente sale el cake o el pudín o lo que esté haciendo de la manera que yo tenga. O sea, Dios ha establecido ingredientes básicos, pero Él espera que nosotros pongamos lo nuestro, que ese es el libre albedrío Claro. de decidir seguirle a Él, vivir para Él, amarle a Él. Quizás miremos algunos textos que nos van a terminar de aclarar esto en estos últimos minutos. Y quiero que me puedan ayudar ustedes con San Juan, el capítulo 16, el versículo 33, Ujú. que nos deja ver que Dios ya tiene claro cómo va a terminar esta historia. Dios tiene claro por su preconocimiento cómo va a terminar el mundo, pero que nosotros formamos parte fundamental
en estar con Él en esto. ¿Quién nos ayuda? Dice, Esta fue la lectura bíblica Sí, de la correcto. lección. Gracias, sí, pastor. dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ok, vamos a discutir eso. ¿Cómo Dios ha vencido al mundo y cómo en medio de todas las dificultades de la historia finalmente termina esto? Adelante. El Señor presentó su vida y su muerte como la evidencia de haber vencido el pecado y el mal y tener la victoria sobre el originador del mal y sobre la misma muerte. Esa fue la gran victoria del Señor, la mayor experiencia de poder darnos el privilegio, la oportunidad, la puerta de entrar en su redención, entrar en el plan de ser salvos. Así que esa es la victoria de Cristo. Él venció al mundo, venció el pecado, venció Satanás, y nada del mal, nada de la iniquidad entró en su corazón. Eso fue lo que, pastor, hace algunos minutos atrás hablaste como una acción correctiva de Dios, Ujú. para que finalmente esto termine como, o pueda restaurarse, ¿verdad? Como Correcto. Dios lo quiso desde el principio. ¿Está bien? El punto clave es que no hay duda en cuanto a cómo va a terminar esto. Ujú. Sabemos cuál es el fin. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo yo he vencido al mundo? Apocalipsis 12 nos ayuda a entenderlo. Apocalipsis 12, 10 al 12 está hablando de cuando Cristo ascendió al cielo y la celebración que hubo allá cuando Jesús ascendió al cielo. Dice en el versículo 10, entonces oí gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y luego dice, por lo cual alegraos cielos y a los que moráis en ellos. Mas ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Jesús dijo, cuando estaba por ser crucificado, Ujú. ahora será lanzado el príncipe de este mundo fuera. Sí. La batalla decisiva se ganó. Es decir, como la Segunda Guerra Mundial, D-Day. Ujú. No hay duda en cuanto a cómo la guerra va a terminar. Habrá batallas Ujú. todavía, Claro. porque Satanás no se va a rendir a pesar de que perdió. Correcto. Pero sabemos últimamente quién va a ser el vencedor. De la guerra. Amén. La clave no es quién va a vencer, sino que quién va a vencer con él. Excelente punto. Y ahí esperamos estar nosotros. Pastor. En el versículo 24 de Juan 17 al 26, Juan 17, 24 al 26, pienso yo, Cristo presenta ante su Padre en esa oración por sus discípulos el propósito de la victoria. O sea, ¿por qué Él experimentó esto por nosotros? Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es Amén. decir, creo que el propósito de Dios y la victoria de Cristo en nuestra vida actual, en este momento, es poder tener el amor de Dios, no solamente en nuestra experiencia de recibirlo, pero también poder mostrarlo a otros, poder tener esa experiencia de que el amor con que Dios amó a su Hijo puede estar en nosotros y Cristo en nosotros también. Amén. No debemos sentir tristeza ni pesar cuando pasamos problemas, dificultades, angustias, porque sabemos cómo va a terminar esto. Amén. Amén. El hecho que hoy estemos enfrentando todas esas dificultades tiene antes que llenar nuestro corazón de esperanza para saber que eso Ujú. pronto terminará. Amén. Gracias a nuestro Dios que hizo provisión desde el momento Amén. en que fue la caída del hombre a través de Jesucristo, para que nosotros pudiésemos disfrutar con Él la vida eterna, que Amén. ya, desde ya es un regalo. Amén. Estamos muy agradecidos con todos ustedes porque estuvieron con nosotros en esta
la escuela sabática. Comparte con otros, difunde estos programas. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.